Padre nuestro que estás en los cielos, las gracias te damos por proveer lo necesario para vivir según tu santa voluntad. Ante ti, Señor, estamos rendidos a tus pies para pedir que tu Santo Espíritu nos guíe para conocerte de manera profunda. Señor, acuérdate de tu pueblo. No lo abandones, Padre Santo. Perdona nuestros pecados. Jamás te apartes de nosotros. Permite que tu gloria y excelencia sean reflejadas en cada acción y decisión que tomemos, para que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y bondad para los demás. No tenemos méritos, Señor. Solo confiamos en los méritos de tu Hijo amado Jesús, y a Él nos aferramos. En su nombre te lo pedimos. Alabado sea tu nombre, y bendito seas por la eternidad. Amén. La vida está llena de desafíos, llena de responsabilidades, que a veces pueden parecer abrumadores, haciéndonos sentir que no hay solución a los problemas. Sin embargo, cuando miramos al cielo, nos acordamos que no estamos solos, sino que Dios nos ha provisto de todo lo necesario para enfrentar estos retos, para fortalecer nuestra fe y también para vivir conforme a sus propósitos. Dios anhela para nosotros una vida espiritual rica, que trascienda lo material. Así como un árbol que necesita agua, sol y nutrientes para crecer fuerte, nosotros también necesitamos de la palabra de Dios, de la oración y la comunión con Él y con los demás para nutrir nuestra vida espiritual y madurar en nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice algo interesante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado para su gloria y virtud. Eso nos dice el verso de inicio. Es como si estuviéramos en un gran banquete espiritual, donde Jesús nos ha servido todos los platos necesarios para nutrir nuestra alma. Fe, amor, paciencia y bondad. Muchos frutos están a nuestra disposición para nuestro crecimiento espiritual. Hoy, mis queridos hermanos, al reflexionar sobre el tema, todas las cosas que pertenecen a la vida, vamos a entender algo interesante. Así que les invito a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más de la gracia de Dios? Mis hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en este estudio. Bienvenidos a la Escuela Sabática. Les recuerdo que este sábado 2 de noviembre estaremos ayunando nuevamente. Usted sabe que nosotros ayunamos el primer sábado de cada mes, ¿no es cierto? Ya se ha hecho una costumbre en nosotros. Así que vamos a ayunar para pedir sabiduría, conocimiento, entendimiento y también comprensión. Que el Señor Jesucristo nos acompañe y nos bendiga a todos, mis queridos hermanos. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué necesitan saber todos y cuáles serán las consecuencias? Vamos a estudiar el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 43. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tú, pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Eso dice el versículo. A ver, todas las cosas
que pertenecen a la vida, dice el tema, ¿no es cierto? ¿Quién es la vida? Es Jesús. Entonces, Dios es nuestro proveedor. Dios es quien nos da todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere. Pero, ¿cuándo nos da todo esto? ¿Sabes cuándo? Cuando nos hizo conocer a Jesús. Entonces, el Señor nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Jesús es Jehová Jireh, es decir, Jesús es nuestro proveedor. Y así lo encontramos en Génesis, capítulo 22, versículo 14, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Jesús, mi hermano, nos provee tanto en términos materiales como espirituales. Este pasaje de la Biblia es relevante. Vamos a leerlo, este versículo nuevamente, de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Pero en la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice allí? Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por eso que te decía, la vida es Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué provee Dios en el tema espiritual? El Señor nos bendice con sabiduría, es decir, con el temor a Dios, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento o la comprensión, para vivir una vida plena en Cristo, para actuar, para poder enseñar con inteligencia, con prudencia y consejo. Entonces, es la educación superior que el Señor nos bendice. Y en lo material, Dios nos provee alimento y sustento. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Todo viene de Dios, nada es del hombre. Y eso tenemos que mentalizarnos. Pero ¿qué dice Primera de Reyes capítulo 8, versículo 43? Veámoslos también en la Biblia, Dios habla hoy. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tú, pueblo de Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo, que yo te he construido. Es la oración de Salomón que estamos observando aquí. Es la oración del rey en la dedicación del templo, en la cual Salomón pide a Dios que escuche las súplicas y oraciones de los israelitas y también de los extranjeros para que vengan al templo. El rey pidió sabiduría y Dios lo bendijo con sabiduría. Ahora, el verso revela varias cosas. Primero revela la morada de Dios. Cada persona tiene la urgente necesidad de que todos necesitamos entender y reconocer que Dios está presente en los cielos y que su morada está en un lugar elevado y sagrado. Esto implica una comprensión de la majestad y la santidad de Dios. Segundo, nos enseña la universalidad del Dios de Israel. Salomón revela que Dios no limita su misericordia y su poder únicamente a Israel, no, sino que extiende su oración para que Dios escuche también las súplicas de los extranjeros. Tercero, el verso nos enseña que Dios debe ser conocido por todas las naciones. Salomón anhela que el nombre de Dios sea conocido y temido por todos los pueblos. Este deseo de dar a conocer a Dios al mundo es un tema
recurrente en la Biblia y refleja la misión de Dios de redimir a toda la humanidad. Ese privilegio lo tuvo Israel. Lamentablemente, esta nación no cumplió con la misión encomendada por Jesús, al punto que el Señor quitó ese privilegio y se lo dio a Israel espiritual, conformado por judíos y gentiles. Y cuarto, el versículo nos revela al templo como un lugar de oración para todas las naciones. El rey ve el templo no solo como un lugar de culto para los israelitas, sino que lo ve como un lugar donde personas de todas partes del mundo pueden acercarse a Dios en oración. Es decir, la iglesia es un lugar donde todas las almas de todas las naciones pueden unirse en oración y ruego y adoración a Dios. También el rey resalta la importancia de la oración. Salomón presenta a la oración como el único medio poderoso para dialogar con Dios y experimentar su presencia, y muestra una gran confianza en que Dios escuchará las oraciones de su pueblo y también de los extranjeros. ¿Qué más presenta el verso aquí? El verso presenta las consecuencias de la obediencia y también de la desobediencia. Salomón dice que Dios es el dador de la vida y es quien provee todo y pide que vivan de acuerdo a su voluntad. El rey, mi hermano, alerta que la desobediencia trae castigos, pero también dice que la obediencia trae muchas bendiciones para el creyente. Entonces, hace un llamado a la unidad y a la fe. Solamente unidos en la fe, Israel se acercará a Dios en el lugar santo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Primero, la importancia de la adoración. En estos tiempos podemos adorar a Dios desde cualquier lugar, ¿no es cierto? Ya lo decía el Señor Jesucristo, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, decía el Señor, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso escribió Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Segundo, hay una necesidad de unidad. ¿Cuán importante es la unidad del pueblo de Dios? Y como creyentes estamos llamados a vivir en armonía y apoyarnos mutuamente, a obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Ahora, Dios es un Dios de amor y promete dar respuesta a nuestras oraciones. Así que nosotros debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Dios escucha nuestras oraciones y quiere responder a nuestras necesidades. Entonces, mi hermano, Dios es Dios de todo el universo. Hay un deseo de que todas las naciones conozcan al Señor y una comprensión de la importancia de la oración como medio para conectar con el Divino Maestro. El rey Salomón aquí nos anima a orar a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha y responde nuestras oraciones. Vamos a la respuesta. ¿Qué necesitan saber todos y cuáles serán las consecuencias? Se necesita saber que Dios es Dios poderoso. Por tanto, la desobediencia trae consecuencias funestas, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. ¿Cuál es la única razón para alabar al ser humano? ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. A ver, cuando el Señor nos pide que abandonemos algo, es porque nos ofrece algo mejor, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con actuar de manera semejante a Dios. ¿Qué significa actuar de manera semejante a Jesús? El ser humano lo único que puede hacer
es actuar de manera semejante a Jesús, pero nunca igual. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo, asemejándonos a él conforme a nuestra habilidad, dice el texto propuesto en la lección. El texto dice modelo y ejemplo perfecto y santo. Entonces, yo como ser imperfecto y pecador por naturaleza, solamente puedo imitar al modelo. Solo puedo imitar al ejemplo perfecto que es Jesús, sabiendo que nunca seré como Él. Ve, mi hermano, eso tiene que ver con varios aspectos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, con amar a los demás de manera incondicional, de perdonar, de servir con humildad, de enseñar con sabiduría y mantener una fe firme en medio de las dificultades. Eso significa imitar a Jesús, ¿no es cierto? Por eso que Jesús es nuestro ejemplo perfecto a imitar. Y Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Cuál vida? La vida de los 33 años del Señor Jesús. Es ejemplo a imitar. Primero porque debemos ser portadores de vida. Es decir, ser portadores de vida es compartir el Evangelio. Jesús llevó las buenas nuevas de salvación. También nosotros debemos compartir la esperanza que tenemos en Cristo con quienes nos rodean. ¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios nos presenta las oportunidades para hablar de Jesús a la gente, pero por vergüenza no lo hacemos? Entonces tenemos que cambiar esas actitudes. Debemos servir a los demás. Y ese es el amor incondicional. Jesús vivió una vida de humildad y servicio a los demás, ¿no es cierto? La vida de Cristo se caracterizó por el servicio desinteresado. El Señor caminaba, mi hermano, grandes distancias para buscar lo que se había perdido. Sin embargo, nosotros muchas veces, pudiendo hacer, no lo hacemos. Entonces, al servir a los demás, reflejamos el amor de Dios y llevamos luz a sus vidas. ¿Qué más? Debemos impulsar las relaciones saludables. Nuestras relaciones con los demás deben ser constructivas y edificantes, reflejando la vida que hemos recibido en Cristo. Segundo, debemos iluminar nuestro entorno. Es decir, debemos vivir una vida íntegra, una vida de obediencia a la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida, buscando su guía y dirección a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Nuestra conducta, mi hermano, debe ser coherente con nuestra fe. O sea que debemos vivir una vida práctica donde se ponga de manifiesto los aprendizajes teóricos. Entonces, mira, al vivir de acuerdo a los principios bíblicos de Jesús, somos una luz en el mundo oscuro. Debemos hablar con verdad y amor. Es que Jesús vivió y proclamó la verdad con valentía, con amor. ¿Cómo debe ser nuestro vocabulario? Nuestro vocabulario, nuestras palabras deben ser edificantes y llenas de gracia. Es que cuando se habla con la verdad y con amor, podemos disipar las tinieblas y guiar a otros hacia la luz. De nada servirá si tratamos de hablar palabras bonitas, pero en el fondo, en lugar de edificar, hieren. Entonces, el siervo de Dios se caracteriza por ser sencillo en su hablar. Debe ser rápido para escuchar y tardo para responder, como dice la palabra de Dios. También, mis hermanos, debemos ser un ejemplo positivo. Nuestro comportamiento con los vecinos y amigos, con nuestro círculo que nos rodea, debe ser también un testimonio de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Debemos ayudar al prójimo. Muchas veces, mis hermanos, nos mostramos ajenos a los problemas de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo.
Y eso no es el actuar de un siervo de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo después de Jesús? Es el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La única razón para alabar o seguir a un ser humano es si es que esta persona está siguiendo a Cristo de manera fiel. Jamás podremos alcanzar la perfección de Jesús. Pablo, mi hermano, puso su mirada, puso el objetivo en el cielo. Pablo no se preocupaba cuando la gente lo criticaba por hablar la verdad. Pablo puso su mirada en Jesús. Es por eso que dice, imítenme a mí. El apóstol puso su mirada en las cosas invisibles, porque sabía que son eternas. Entonces, solamente debemos seguir a una persona cuando realmente es fiel a Jesús, cuando es obediente, cuando habla bien del Señor Jesucristo. Allí podemos imitar ese ejemplo. O sea, debemos imitar las actitudes positivas, jamás las negativas. Acuérdate que somos humanos y los humanos también cometemos muchos errores. La naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?, que vive en nosotros, siempre está induciéndonos al pecado. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18? Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, fíjate, Pablo había puesto el objetivo en el cielo. Pablo no miraba atrás, ni a la derecha ni a la izquierda, sino miraba al frente, al objetivo que estaba en el cielo. Y eso es lo hermoso, hermano. Muchas veces vamos a la iglesia y miramos a todos lados, pero no miramos al cielo. Y cuando vienen las críticas, nos desanimamos. ¿En qué aspectos imitó Pablo a Jesús? Primero, en su preocupación por el bienestar de los demás. Pablo siguió el ejemplo de Jesús al poner las necesidades y el bienestar de los demás antes que sus propias necesidades, tal cual lo hizo Cristo. Jesús vivió para servir a otros y se sacrificó por la salvación de la humanidad. Y Pablo hizo lo mismo. Pablo transformó su comportamiento para no causar tropiezo a los demás y para buscar su beneficio espiritual y material. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Eso decía Pablo. Ahora mira, ve. Pablo imitó a Jesús en el servicio y sacrificio. Ese es el segundo aspecto que te presenta el verso. Pablo demostró profundamente un compromiso con el sacrificio y el servicio. Y en sus cartas Pablo habla de sus sufrimientos y también de sus sacrificios por el Evangelio. Él reflejaba el sacrificio de Cristo por la humanidad. Y así lo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas, dice el apóstol. Y esto es hermoso, hermanos. Y tercero, Pablo fue transformado por amor y salvación. Pablo se adapta a diferentes contextos culturales y sociales para alcanzar a las personas con el Evangelio. De la misma manera que Jesús se acercó a diversos grupos y contextos para predicar el mensaje de salvación. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, Pablo afirma, cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para, de alguna manera, poder salvar a algunos. Eso predicaba Pablo. Esos son los testimonios de Pablo. Y cuarto, Pablo evitó el escándalo y el tropiezo. Procuró evitar cualquier acción que pudiera ser un tropiezo para los demás en su caminar cristiano. Eso lo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios.
Ese es el mayor gozo que tuvo Pablo. Ahora, debemos seguir el ejemplo, no solamente de Pablo, sino también de otros hermanos que vivieron en santidad y en la medida en que caminaron en obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Aunque todos también fueron pecadores por naturaleza, sin embargo, muchos han sido santos por gracia y en todas las edades ellos vivieron en santidad. Debemos imitar a Jesús en amor, en sumisión, en mansedumbre. Hay que continuar predicando hasta terminar la obra. Hay que aprovechar todas las oportunidades para hacer el bien. Entonces, ¿qué debo hacer para imitar a Jesús? Primero, tengo que depender del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo puedo vivir una vida que glorifique a Dios y sea también un testimonio para los demás. También debo estudiar la Biblia. La Biblia es nuestra guía para conocer al Señor. Tengo que conocer a Jesús y tengo que hacer su voluntad. Al estudiar la Biblia, me acerco más a Cristo y aprendo a imitarlo. Tú no puedes imitar a Jesús si es que no lo conoces. Tercero, tengo que vivir en oración constante. La oración es nuestra conexión con Dios y al orar recibimos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para vivir una vida consagrada. Entonces, mi hermano, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que imitar. Ya te dije que solamente podemos asemejarnos a Jesús, pero jamás podemos igualarlo. Así que quien diga que es igual a Jesús es un mentiroso, ¿no es cierto? Quien diga que es igual a Cristo es porque no tiene ni la más mínima idea de lo que significa que el Señor es santo, puro y perfecto. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál es la única razón para alabar a un ser humano? La única razón legítima para alabar o seguir a un ser humano es si esa persona está siguiendo a Cristo de manera fiel. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿A quién es de vital importancia conocer? Vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. A ver, para recibir a Jesús cuando venga, es fundamental que lo conozcamos bien, aquí en la tierra y ahora. Muchas personas dicen creer en Cristo, pero en realidad no lo conocen. Y si no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Entonces, su fe es superficial, ¿no es cierto? No lo aman de verdad, ni estudian quién es realmente. Y como resultado, no saben cómo confiar en el Señor, cómo vivir de acuerdo a su voluntad, o qué significa avanzar con fe. Tampoco valoran las oportunidades de escuchar y recibir el mensaje de amor de Dios. Y no entienden que tienen la responsabilidad de recibir ese amor para poder compartirlo con los demás. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios Padre y a Jesús, su Hijo. Dios es conocido por sus maravillosas obras de la creación, el mar, las aves, las plantas, la misma creación del hombre. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpas, dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Qué hermoso es este verso, hermano. Pero Cristo ha dado a conocer al Padre perfectamente, ¿no es cierto? Solamente si conocemos a Jesús podremos conocer a Dios. Y a medida que lo contemplemos, seremos transformados a su imagen
y estaremos para salir a su encuentro cuando venga. Tenemos que prepararnos, ¿cierto? Este carácter malo que tenemos tiene que ser transformado y eso es obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 27? Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, dice el versículo. Todo es de Jesús, hermano. Antes de la primera venida de Jesús, nadie conocía al Padre. Todos hablaban de Dios, de Jehová, pero nadie hablaba de Dios Padre. Entonces, fue su Hijo Jesús quien lo dio a conocer. Y eso fue una extraordinaria verdad. Juan capítulo 1, versículo 18. En la Biblia, Dios habla hoy. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. El verso revela temas interesantes. Nadie ha visto jamás a Dios, dice. Dios es espíritu, ¿no es cierto? Es invisible, salvo que Él elija revelarse a alguna persona. Nosotros, que somos pecadores por naturaleza, no podemos ver a Dios y vivir. ¿Qué sucede si vemos a Dios? Morimos, porque así lo ha establecido Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Éxodo capítulo 33, versículo 20 así lo dice. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Abraham, el amigo de Dios, no pudo ver al Señor. Incluso Moisés, el dador de la ley, no pudo mirar la cara de Dios. ¿Qué fue lo que miró Moisés entonces? Fue la gloria de Dios y su espalda también. ¿Dónde lo encuentro eso? En Éxodo capítulo 33, versículos 22 y 23, que dice, cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Sin embargo, ¿quién fue el único que lo dio a conocer? Fue su Hijo, fue Cristo. Jesús dio a conocer a su Padre. Es decir, Dios llegó a ser visible a los ojos humanos en Jesús. Al ver a Jesús es que vemos a Dios. No podemos verlo hoy día, por supuesto que no, pero lo conocemos mediante su palabra. Jesús, mi hermano, que es la esencia de Dios, se hizo hombre para explicarnos a Dios, para traer su misericordia, para traernos su gracia, su verdad y también el juicio de Dios. Entonces, una de las grandes bendiciones de la gracia que trajo Jesús es el conocimiento de Dios. Hermano mío, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero manchados por el pecado. Somos ahora restaurados por contemplar a Cristo, la misma esencia de Dios. Qué bonito, hermano. Jesús es quien vive en intimidad, amor y conocimiento mutuo con Dios. Es por eso que Dios es uno. Dios no es uno, no son dos, no son tres, no. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es unidad. Entonces, mira, para conocer a Dios Padre, tenemos que conocer a profundidad a Jesús. Tenemos que conocer su carácter. Y nosotros tenemos que construir una relación cercana con el Señor. Tenemos que confiar en la revelación de Cristo. Tenemos que compartir nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios divinos que Jesús reveló. Primero, hay que conocer a Jesús profundamente, como ya te lo dije, porque Jesús es la revelación completa de Dios. Entonces,
Estudiar sus enseñanzas, su vida y su carácter nos ayudará a entender mejor a Dios. Tenemos que dedicarnos a leer la Biblia, a meditar en la vida de Cristo, a reflexionar sobre cómo es su vida, sus enseñanzas y cómo se aplican a mi vida. ¿Ve? Tenemos que imitar el carácter de Cristo. Cuando vivimos en santidad y a medida que conocemos a Jesús a profundidad, estamos imitando su carácter diariamente. Eso es practicar el amor, la compasión, el perdón y la humildad. Cuando vivimos en santidad y a medida que conocemos a Jesús a profundidad, imitamos su carácter diariamente. Esto es practicar el amor, la compasión, el perdón y la humildad. Que Jesús es el modelo perfecto de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, el objetivo debe ser reflejar su carácter en nuestras acciones y actitudes. Hay también que construir una relación íntima con Dios. Jesús está en el seno del Padre, ¿verdad? Así lo dice el verso. ¿Eso qué indica? Indica una relación profunda y cercana con su Padre. Entonces tenemos que acercarnos a Dios en oración, buscando una relación personal, una relación íntima con Jesús. Tenemos que orar con sinceridad, mis hermanos. Hay que buscar su guía en nuestra vida. Hay que confiar que Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Tenemos que confiar en la revelación de Dios en Cristo. Lo fundamental que debemos hacer es aceptar y reconocer que el Señor Jesucristo ha revelado a Dios de manera completa y perfecta. Entonces, en momentos de duda, en momentos de confusión, vamos a recordar que podemos confiar en lo que el Señor ha mostrado sobre Dios. Eso, mi querido hermano, trae paz, trae seguridad en la fe, sabiendo que conocemos a Dios a través de su Hijo. Tenemos también que compartir la revelación de Jesús con los demás. Si hemos llegado a conocer a Dios a través de Cristo, tenemos que dar testimonio de la buena noticia con los demás. Tengo que testificar de lo que Jesús ha significado para mí y de cómo su vida y enseñanzas ha influido en mi vida. Tengo que ser un testigo de lo que he aprendido y experimentado. Y eso puede ayudar a otros a conocer también al Señor. Después tenemos que buscar vivir en armonía con la voluntad de Dios. Jesús es quien ha revelado la voluntad del Padre para la humanidad. Entonces hay que vivir de acuerdo con lo que hemos aprendido, de acuerdo con nuestros aprendizajes. Hay que examinar nuestra vida a la luz de los principios enseñados por Cristo y mejorar más para vivir una comunión más estrecha con la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, solo con el Espíritu Santo, obrando en nuestra mente y corazón, podemos conocer al Padre por medio de Jesús. Así que sigamos buscando esa comunión que nos permite estar más cerca de Dios Padre y de su Hijo Jesús. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿A quién es de vital importancia conocer? A Dios Padre, mi querido hermano, a través de Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué principio está estrechamente conectado con la comprensión divina? A ver, vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. A ver, la comprensión del creyente no se basa únicamente en su inteligencia, sino también en su disposición a cumplir la voluntad de Dios. Algo importante es que los judíos podían estar seguros de que la enseñanza de Cristo era la enseñanza del Padre, siempre y cuando tuvieran el sincero deseo de obedecer a Dios. Por tanto, aquellos que no están dispuestos a seguir la voluntad de Dios, no llegarán a conocer la verdad. Que la verdad es el principio que está estrechamente conectado con la comprensión divina. Entonces, el principal obstáculo en la labor de enseñar el Evangelio a las personas es su falta de deseo de hacer la voluntad del Señor.
Y Juan capítulo 3, versículo 39 y 40, dice algo muy hermoso. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ese es lo que dice el verso. ¿Cuándo nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios? Mira, si una persona no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, no podrá discernir la verdad. Y eso sucede cuando pasamos la vida investigando a Jesús y difamándolo, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de predicar a un Jesús salvador, santo, puro y perfecto, predicamos a un Jesús pecador. Incluso perseguimos a aquellos que no aceptan sus posiciones, que son contrarias a la verdad. Entonces, así se actúa cuando vivimos ciegos y nos resistimos a la voluntad de Dios. Entonces, mi hermano, aquí hay algo importante que debemos saber. Y es que solamente aquellos en quienes mora el Espíritu Santo es quien recibe mayor luz de Dios y su entendimiento crece. Entonces, aquellos que no viven en comunión con el Señor, aquellos que viven en soberbia, en desobediencia a sus órdenes, por más sabios que se consideren, cometerán errores en la comprensión de la Escritura. Ahora, cuando tenemos ese deseo que proviene del cielo en hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo en nosotros toma los mandamientos y los hace principios de vida y los escribe en el corazón. Entonces, cuando esa obra se ha hecho en nosotros, recibimos mayor luz y el Espíritu Santo es quien trabaja dentro de nosotros y conoceremos y entenderemos mejor la sabiduría de Dios y conoceremos sus doctrinas perfectas, puras, santas, tal cual lo es el Señor Jesús. Por eso que Juan capítulo 7, versículo 17 dice, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Ese problema tenían los judíos, ¿te acuerdas? Ellos no creían en Jesús y su corazón estaba en tinieblas. Entonces, si no conocían a Jesús, tampoco iban a conocer al Padre. Y el verso enseña temas importantes. Primero, que el aprendizaje es personal. Jesús sabe que sus detractores realmente no desean conocer la verdad, pero todo aquel que confíe en Él descubrirá que su mensaje es verdadero y confiable. Tanto la disposición y el deseo de seguir la voluntad de Dios son primordiales para entender y discernir la verdad. Jesús dice, si alguien tiene un verdadero deseo de obedecer a Dios, entonces podrá reconocer si las enseñanzas que escucha provienen de Dios o si es simplemente opinión humana. En otras palabras, el compromiso con hacer la voluntad de Dios abre el camino para comprender y aceptar la verdad. ¿Cuál es el mejor ejemplo aquí? El mejor ejemplo es Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y miembro del Sanedrín que buscó a Jesús de noche para comprender mejor sus enseñanzas. Entonces, a pesar de su posición y conocimiento religioso, Nicodemo estaba abierto y dispuesto a aprender más sobre la voluntad de Dios y también sobre el mensaje de Jesús. Y fue durante su conversión a Cristo que Nicodemo mostró un verdadero deseo de entender la verdad y hacer la voluntad de Dios. Este ejemplo muestra que el aprendizaje y el entendimiento espiritual es personal y depende solamente de la disposición de cada persona para seguir la voluntad del Señor. El segundo tema es la voluntad de Dios. Para discernir si una enseñanza proviene de Dios, debemos estar dispuestos a seguir sus pasos, a seguir su voluntad. Veamos dos ejemplos. Imagínate que estás considerando un consejo o una enseñanza que alguien te da sobre cómo vivir tu vida. Si realmente estás comprometido a vivir según los principios y mandamientos de Dios, tu disposición a obedecerle te ayudará a analizar y a evaluar si ese consejo está en armonía con el Evangelio. Ahora,
Supongamos que escuchas a alguien que te dice que deberías actuar de manera deshonesta para obtener lo que quieres. Si tu vida está alineada con los principios de honestidad y la justicia de Dios, podrás reconocer que esta enseñanza o que este pedido va en contra de la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos instruye? ¿Qué más enseña el verso? Enseña el conocimiento de la verdad. Aquellos que desean hacer la voluntad de Dios van a desarrollar una mayor posibilidad para discernir la verdad. Su corazón renovado por el Espíritu Santo estará más receptivo a identificar la verdad. Por ejemplo, el profeta Daniel. El profeta Daniel en el exilio de Babilonia mostró una firme disposición de hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de estar en un entorno hostil y desafiante, desde el principio Daniel decidió no contaminarse con la comida y con la bebida del rey, optando por seguir la reforma pro salud que Dios había dado a su pueblo. ¿Qué más nos enseña el verso? Nos enseña la distinción entre la verdad y el error. Jesús revela que su enseñanza te distingue claramente de la de los falsos maestros. Jesús enseña que su doctrina es la verdadera y es la que nos acerca a Dios y nos cambia profundamente desde el interior. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es el profeta Elías. Elías vivió en una época en la que el pueblo de Israel estaba muy influenciado por los falsos profetas, especialmente los que seguían a Baal. Y Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Acuérdate de esa lección. Elías quiso demostrar quién era el verdadero Dios. Así que puedes leer esta historia en 1 Reyes capítulo 18. También el verso nos enseña la importancia de la obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios no es solamente una cuestión de seguir reglas. No es así. Es también una expresión de nuestro amor por el Señor y una demostración de nuestra fe. Por ejemplo, Abraham, el patriarca, no solamente obedeció reglas divinas, sino que demostró una profunda expresión de su amor por Dios y su fe en sus promesas. Acuérdate que Dios detuvo a Abraham justo cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac y le proporcionó un carnero como sustituto para el sacrificio. ¿Cuál fue el resultado para Abraham? Dios le reafirmó su promesa y le bendijo grandemente, demostrando que la obediencia verdadera y profunda es más que simplemente seguir reglas, sino que es una expresión de amor hacia Dios y una demostración de fe. Entonces, mi hermano, todo depende de cada uno de nosotros, de abrir el corazón al Espíritu Santo, para que more en la mente, en el corazón, y haga la hermosa obra con la cual podamos discernir lo bueno de lo malo, y para que ponga en nosotros el querer y el hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? ¿Qué principio está estrechamente conectado con la comprensión divina? Es la obediencia. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 17 que lleva por título Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué otro principio divino está conectado con el conocimiento verdadero? Vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, dice este hermoso verso bíblico. ¿Cómo es la Biblia? La Biblia es un libro que guarda muchos tesoros, ¿no es cierto? Uno de los tesoros es el conocimiento. Entonces, cada persona que quiera contar con esos tesoros tiene que buscarlos y no parar hasta encontrarlos. Entonces, a medida que la belleza de esas cosas maravillosas cautive la mente humana, un poder transformador y fascinante tocará el corazón, y esa atracción hacia Dios que se revela de esa manera será inevitable. Y serán pocos los que no deseen profundizar en sus obras y caminos. Solo que hay una cosa, mi hermano. Para encontrar esos hermosos tesoros tenemos que aceptar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Caso contrario,
no encontraremos nada. Nos pasaremos la vida buscando y buscando esos tesoros, pero no lo encontraremos. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la guía, no tenemos quien nos conduzca hasta el lugar donde se encuentran esas riquezas. ¿Y cómo se llama ese poder? Esa guía que nos conduce al lugar de los tesoros es el Espíritu Santo. Y la hermana White lo dice, ponga atención a su texto. Únicamente se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. A fin de obtener ese conocimiento, hemos de vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder. Necesitamos vivir la vida que ella recomienda, dice la hermana White. Es fundamental que el estudiante de la Biblia se acerque a ella con la actitud de quien está aprendiendo. Debemos examinar sus páginas, no para encontrar pruebas que respalden nuestras propias ideas, sino para descubrir lo que Dios nos quiere comunicar. Entonces, la verdad es Jesús. Jesús es santo, puro, perfecto, sin naturaleza pecaminosa. Y esa verdad tiene que ser descubierta por mí mismo. Es decir, al estudiar la Biblia por mi propia cuenta, siempre con la guía del Espíritu Santo. Siempre hemos dicho que para conocer a Jesús, tenemos que dejar morar al Espíritu Santo en la mente y en el corazón. O sea, mira, no basta con aceptar al Espíritu Santo como huésped para que esté con nosotros, que puede ser 1, 2, 3 días. No, el Espíritu Santo jamás debe ser nuestro huésped. Entonces, ¿qué debe ser el Espíritu Santo para nosotros? El Espíritu Santo debe habitar para siempre en mí. Habitar significa establecerse, ¿no es cierto? Pero hospedar significa que es algo pasajero. Entonces, Dios tiene que vivir conmigo. La presencia y acción del Espíritu Santo en nosotros es la presencia de Cristo mismo. Y Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17 de la Biblia, Dios habla hoy, dice: pido al Padre que de su gloria, riqueza, le dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de su vida. Solo con Cristo morando en nosotros podemos comprender la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos. Es Cristo quien mora en nosotros. ¿Y te gustaría que Cristo viva en tu corazón? Estoy seguro que sí. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo haga morada en ti. Es con el Espíritu Santo que conocerás la verdad absoluta. Y así lo dice Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad es una realidad. Es la existencia real de algo. Ese es el significado. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, si la verdad es Cristo, ¿quién es el que libera del mal? Es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Dios es el Dios de verdad. El Hijo es verdad. Y el Espíritu es verdad. La palabra es verdad. La ley es verdad. Todas las obras de Dios son verdad. Sus consejos son verdad. Y sus juicios son verdad. Jerusalén es la ciudad de verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Allí te dejo los versos para que los puedas revisar y analizar. Sin verdad, mi hermano, no hay libertad. Es decir, mi libertad depende de la verdad. Dicho en otras palabras, mi liberación depende de Jesús. La libertad es el resultado de permanecer en la palabra de Cristo. Es un privilegio, en realidad.
La libertad espiritual es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu Santo, porque su presencia y obra interior en nosotros produce libertad. Así lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Entonces, libertad es lo opuesto a la servidumbre o esclavitud, ya sea física, moral o espiritual. Jesús dice que el conocimiento de la verdad que Él enseña, que es la revelación divina y la comprensión profunda de la voluntad de Dios, les dará verdadera libertad. Eso dice el Señor. Acuérdate que las almas viven presas del pecado, ¿no es cierto? El ser humano nace esclavo del pecado, nace marcado con la naturaleza pecaminosa. Y Jesús ha venido a liberarnos de esa esclavitud. ¿Sabes? La religión de Cristo no esclaviza, sino que libera. La verdadera religión de Jesús no es como muchos suponen, un sistema de prohibiciones asfixiante como muchos creen. No, eso no es así. Eso solamente lo dice Satanás. La religión de Jesús nos hace libres de todo aquello que nos perjudica y nos destruye, cuyo nombre se llama pecado. Mi querido amigo, muchas veces tenemos a la verdad en nuestras manos, pero la ignoramos. Usted puede tener la Biblia en casa, pero la ignora. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad y la verdad es Jesús. Entonces, fíjate, ¿qué enseña el verso? El verso nos enseña grandes verdades. Primero, el conocimiento de la verdad. Jesús es la verdad que Él mismo enseña. En el verso, la verdad no solamente es una serie de hechos o conocimientos, sino una verdad más profunda y espiritual que se encuentra en la enseñanza y la revelación divina que Jesús ha traído como regalo. Segundo, enseña liberación a través de la verdad. Jesús dice que conocer esta verdad tendrá un efecto liberador. Jesús habla de la liberación del pecado y de la ignorancia espiritual y de las limitaciones que impiden una vida plena y auténtica en relación con Dios. Tercero, habla de una relación con Jesús. Es Jesús quien se presenta como la manifestación de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. En Juan capítulo 14, versículo 6. Por lo tanto, conocer a Jesús y sus enseñanzas es conocer la verdad que trae liberación. También enseña una transformación personal. Es Jesús quien transforma y cambia la manera de vivir y entender el mundo, llevando al creyente a actuar y a vivir acorde con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo aplico esas enseñanzas a mi vida? ¿Sabes cómo? Buscando la verdad en la palabra de Dios. En oración, tengo que pedir la dirección divina. Tengo que pedir a Dios sabiduría para entender su palabra. Tengo que leer la Biblia diariamente. Eso significa dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué más? Tengo que estudiar la Biblia a profundidad. No solamente leerla, sino estudiarla. Tengo que explorar pasajes específicos y buscar su significado más profundo. Tengo también que reconocer mis propias verdades. Y en este punto, tengo que reflexionar, es decir, tengo que examinar mis creencias, mis valores y mis actitudes. ¿Para qué te estarás preguntando? Para comparar. O sea, tengo que comparar mis creencias con lo que enseña la Biblia para ver si son correctas o no. Luego, ¿qué hago? Luego tengo que arrepentirme. Es decir, si comparando mis creencias encuentro algo que no está acorde con la voluntad de Dios, tengo que arrepentirme y pedir perdón. Tengo que decirle al Señor que cambie mis actitudes. Una vez que conozco la verdad y reconozco mis propias verdades, hago algo hermoso. ¿Sabes cuál es, mi hermano? Vivo a la luz de la verdad. Esto es la obediencia. En obediencia, aplico los principios bíblicos en mi vida diaria, en donde mis relaciones con el prójimo son construidas en base al amor, en base al respeto, en base a la verdad. Pero eso no queda allí. Con la obediencia y las buenas relaciones con mi prójimo,
puedo tomar buenas decisiones. Esas decisiones son tomadas de manera sabia y de acuerdo también con la voluntad de Dios. Entonces, ¿estás comprendiendo cómo es este proceso? Ahora mira, como ya vivo a la luz de la verdad, tengo que compartir la verdad con otros. O sea, tengo que dar testimonio. Tengo que compartir mis experiencias con Jesús, con quienes me rodean. Tengo que testificar cuán bueno es Cristo conmigo, con mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis amigos, etc. Tengo que practicar el servicio. No te olvides que a Dios le agrada que sirvamos al prójimo. Tengo que servir a los demás de manera práctica. Y también tengo que evangelizar. Evangelizar es anunciar las buenas nuevas de Jesús. Ahora, ¿qué beneficios tengo cuando vivo en la verdad? Tengo paz interior. La verdad nos libera de la culpa y la vergüenza del pecado. Entonces, cuando vivo la verdad, vivo con un propósito. Y recién entiendo cuál es mi lugar y mi misión en el mundo. Y por supuesto que vivo en libertad, porque Jesús me ha liberado de las ataduras del pecado y del miedo. Es decir, el Espíritu Santo ha subyugado la naturaleza pecaminosa, ¿ve? Es en libertad donde nuestras relaciones con los demás son significativas. Entonces tengo vida abundante, una vida con Cristo. Soy dependiente de Jesús, una vida llena de alegría y satisfacción, obedeciendo los 10 mandamientos. No para salvarme, porque los 10 mandamientos no salvan. Los 10 mandamientos te muestran el pecado, ¿no es cierto? Nosotros obedecemos porque ya somos salvos. Es allí donde guardo el sábado con gozo. Y el sábado es mi delicia. Y esto es lo hermoso, hermanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la verdad para conocerla y para que nos haga libres de las ataduras del pecado. Buscar la verdad, mi hermano, es un viaje constante. Por tanto, no te desanimes si no obtienes todas las respuestas de inmediato. Ten confianza, mi hermano, en que Dios te guiará en tu camino hacia la verdadera libertad. Jamás te olvides que la verdad es Jesús y el libertador también es Jesús. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué otro principio divino está conectado con el conocimiento verdadero? Es la verdad, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 17, que lleva por título Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué principio celestial muestra que se ha recibido conocimiento divino? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Es el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todo lo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Uno de los tributos morales de Dios es el amor, ¿no es cierto? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. El amor es la esencia misma de la naturaleza divina. Todo lo que Dios hace está motivado por amor. Y su amor es perfecto, es incondicional. El verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en el amor hacia el creyente. Si alguien no muestra amor, es porque aún no ha experimentado, no ha comprendido verdaderamente a Dios. Entonces, mira, el amor hacia los demás es una evidencia de que se ha conocido y se ha transformado por la naturaleza de Dios. Es el amor, el principio celestial, es la evidencia de que se ha recibido conocimiento divino. Vamos a leer nuevamente el verso. En la versión Dios habla hoy, de Juan capítulo 13, versículo 35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. El amor es la marca distintiva del creyente fiel. Jesús, además de invitarnos a amarnos unos a otros, afirma que el amor es la evidencia más clara de que somos sus discípulos. El amor no es una opción, sino una característica esencial de aquellos que siguen a Cristo.
¿Cuál es el ejemplo? Es la iglesia primitiva. Los hermanos de la iglesia primitiva vendían sus bienes y compartían todo en unidad. Ellos compartían sus comidas con alegría y sencillez de corazón. Es una muestra del amor genuino que vivían. La actitud de gozo y humildad refleja el espíritu del amor cristiano. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Escribió Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 44. El verso también muestra un amor que imita a Cristo. Jesús ha demostrado un amor sacrificial al lavar los pies de sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces, al mandarnos a amarnos unos a otros, nos está llamando a seguir su ejemplo y a servir a los demás de manera humilde y desinteresada. Además de Jesús, el ejemplo es Pablo. El apóstol Pablo enfatiza que el amor es más importante que cualquier don espiritual, incluyendo el hablar en lenguas, la profecía y la fe. Nosotros podemos tener habilidades asombrosas, pero si no tenemos amor, las habilidades no tienen un valor verdadero. Entonces, esto muestra que el amor es la esencia y el propósito detrás de los dones espirituales. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Qué más nos revela el verso? El verso también revela la unidad de los creyentes. Mi querido hermano, el amor mutuo es quien fomenta la unidad entre los creyentes, a pesar de nuestras diferencias. Entonces, cuando nos amamos como Cristo nos ha amado, rompemos las barreras que existen y construimos una comunidad de fe basada en el amor y la aceptación. Por ejemplo, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión por el joven Juan Marcos. Acuérdate de esa lección. Pero su amor y compromiso con la misión de Dios llevaron a una resolución que, a pesar de la separación temporal, promovió la expansión del evangelio y la unidad de la iglesia primitiva. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. También escribió Lucas en Hechos capítulo 15, versículo 39. Entonces, fíjate, como resultado, damos un testimonio al mundo y el mundo verá nuestras vidas y observará si somos verdaderamente seguidores de Jesús, si nos amamos unos a otros de manera auténtica. Entonces seremos un testimonio vivo del Evangelio. El mejor ejemplo es nuestro Salvador Jesucristo. Jesús ora a su Padre antes de su crucifixión y expresa su deseo de que los creyentes sean uno, como Él y el Padre son uno. Este amor y unidad servirán como un poderoso testimonio al mundo. Por eso es que decía, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso dijo el Señor. Y eso lo registra Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. ¿Sabes, mi hermano? El Señor nos invita a vivir una vida basada en el amor de Dios. Nos invita a amar a los demás como Cristo nos ha amado. Es que, amando a los demás, no solo estamos obedeciendo su mandamiento, sino que también estamos transformando el mundo y dando testimonios de su amor. Ahora, cada uno de nosotros tiene un objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el cielo, es la vida eterna. ¿Y cómo se vivirá en el cielo? Allí se vivirán juntos y en amor. Es por eso que Dios quiere que su pueblo viva en unidad, porque Dios es también unidad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, la unidad es tener la misma fe, ser miembro de una misma familia,
ser todos hijos de un mismo Padre, es tener el mismo conocimiento, la misma doctrina y tener también toda la misma esperanza, bendita de inmortalidad. Jamás olvides, mi hermano, la oración de Cristo en el Getsemaní. Hagamos, queridos amigos, la voluntad de Dios. No te olvides que tienes un objetivo. Ese objetivo es el cielo. Y el cielo es la promesa que Jesús nos ha dejado, donde ha ido a preparar lugar para sus hijos. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? ¿Qué principio celestial muestra que se ha recibido conocimiento divino? Es el principio del amor. Pregunta número 7. ¿Cuál es la única manera de heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? El libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Eso dice la palabra de Dios. Todo lo aprendido, todo lo enseñado por Jesús y todo el conocimiento recibido es la ciencia de Dios, ¿verdad? No hay cosa más hermosa que conocer a Dios y a su Hijo Jesús. Solo cuando conozcamos a Jesús a profundidad, recién podremos decir, conozco la ciencia de Dios. Que para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Mientras no centremos nuestra mirada en el cielo, siempre vamos a estar con dudas, con incredulidad. Pero cuando entendemos el llamado de Dios, todo cambia y la sabiduría llega. No basta solamente creer que Jesús existe, no, sino que hay que obedecer y hacer su voluntad. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado, dice Juan capítulo 12, versículo 50. Entonces, conocer a Dios no es simplemente un conocimiento intelectual, sino hay que vivir de acuerdo a su santa voluntad. Eso hay que mentalizarse, mis hermanos. Es vivir en comunión con Él y obedecer sus mandamientos. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 3? Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Solo el conocimiento y el carácter llevarán a los santos al cielo. ¿Y qué me enseña el verso entonces? El verso hace una definición. ¿Cuál es esa definición? Es la definición de vida eterna. Cristo dice que la vida eterna no solo es una existencia infinita, sino que es una dependencia profunda y personal con Dios. Y para vivir en plena dependencia de Dios, hay que hacer su voluntad y despojarse de todo. Por ejemplo, Pablo, el apóstol, consideraba que el conocimiento de Cristo es de un valor supremo. Y ese conocimiento y relación personal con Jesús era lo que le daba sentido y valor a su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 8 lo dice. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Jesús enseña que hay que conocer a Dios. El conocimiento implica una relación íntima, una relación de experiencias con Dios. Es la información obtenida a través de la lectura de la Biblia y la percepción de la verdad sobre el Señor, su voluntad y su creación. Aunque está íntimamente ligado a la sabiduría, se enfoca principalmente en la adquisición de información precisa y correcta de Dios. Claro, eso no significa que a Dios lo vamos a conocer a partir de su encarnación, no. Ese es el grave error que cometen muchas denominaciones cristianas. A Jesús hay que conocerlo desde la eternidad, del principio de la creación, en los símbolos y sacrificios del Antiguo Testamento, su encarnación, sus 33 años de vida. Hay que conocerlo como sustituto, en su muerte, en su resurrección, en su intercesión en el cielo, como juez, como Señor y como Rey. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Entonces Jesús afirma que no hay otro Dios. Cristo enseña que son uno con su Padre. Es decir, hay unidad. Por tanto, la vida eterna es conocer a profundidad al Dios verdadero. Pero Jesús también enseña su misión. Jesús se presenta a sí mismo como el enviado de Dios. Por tanto, el conocimiento es esencial para comprender y acceder a la vida eterna. Dicho en otras palabras, Jesús es la vida eterna. Y esto lo confirma Daniel capítulo 7, versículo 13, cuando dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué debo hacer para conocer a Jesús? Orar, mi hermano. Tenemos que hablar con Dios. La oración debe ser un diálogo con un amigo que es Cristo, en la cual expresamos nuestros pensamientos, sentimientos y anhelos, y a su vez escuchamos su voz. Es pedir la guía del Espíritu Santo. También tengo que estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos revela su carácter, su promesa, su plan para nuestra vida. Tengo que dedicar tiempo a leer y meditar en las Escrituras, que nos acercan a Dios. Y también tengo que compartir los conocimientos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y un lugar donde podemos crecer en nuestra fe junto a los hermanos. La comunión con los hermanos nos fortalece y nos anima en nuestro caminar con Dios. Entonces, practicaremos la obediencia a su voluntad. Conocer a Dios implica poner en práctica sus enseñanzas y obedecer a sus mandamientos, demostrando a los demás nuestro amor por Él. En conclusión, mis hermanos, a Jesús hay que conocerlo a profundidad. Y para conocerlo tenemos que escudriñar las Santas Escrituras. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál es la única manera de heredar la vida eterna? Conocer a Dios Padre y a su Hijo Jesús. A ver, hoy hemos aprendido que todo lo que poseemos es de Dios. Nada es nuestro. Todo lo que el creyente fiel tiene es dado por Dios. Son dones que el Señor en su infinito amor entrega a sus hijos. Pero esos dones tenemos que compartirlo con los demás. Hoy aprendimos también que Dios tiene que ser reconocido en todo el mundo. Todo el mundo, mi hermano, debe respetar a Dios y debe entender que no hay otro Dios. Y solamente debemos adorar a Cristo. El Señor vino y trajo su gracia. Jesús trajo la verdad y la libertad para liberarnos de las ataduras del pecado. El Señor no dudó en encarnarse, en ser humano para salvarnos. Mi querido hermano, en el mundo no ha habido hombre alguno con la sabiduría de Jesús. Es que Jesús es la sabiduría. Y eso impactaba en la mente de los judíos, aunque muchos no creyeron en Él, pero otros se maravillaban de su conocimiento. Entonces, todo aquel que viene a Jesús conocerá la verdad. Y la verdad lo hará libre. Jesús, mis hermanos, es la verdad que muchos están buscando. Jesús es la libertad. Es por eso que cada creyente debe maravillarse de su palabra. Entonces, mi amigo querido, para conocer a Dios hay que venir a Él en arrepentimiento. Hay que aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Tenemos que orar. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que leer la Biblia. Hay que meditar en los mensajes de Jesús. Hay que reflexionar en sus enseñanzas. Hay que ponerlas en prácticas. Hay que testificar de Jesús con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Mi querido hermano, conforme avancemos en el estudio de la palabra de Dios, nuestra fe irá creciendo. Ese crecimiento espiritual que es obra del Espíritu Santo dará buenos frutos. Uno de ellos es el amor. Y con el amor viviremos en armonía con los hermanos, en ayuda mutua, en unidad. Hermanos, jamás olvidemos que en el cielo se tiene que vivir en unidad y con amor. Entonces hay que rogar a Dios para que el Espíritu Santo nos transforme para vivir en santidad. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias damos por tus enseñanzas,
Permite ahora, Dios mío, que este mensaje se guarde en nuestras mentes para poderlas aplicar en nuestra vida. Solo con tu guía podemos hacerlo. Te lo ruego siempre en el nombre de Jesús. Amén.